¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado si estamos solos en el universo? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos de ovnis y fanis se han incrementado en todo el mundo, alimentando la fascinación, la incertidumbre y el misterio. Hoy vamos a explorar un universo fascinante, el de la ufología y las teorías que rodean a las posibles razas extraterrestres que podrían haber visitado nuestro planeta. Los investigadores ufológicos calculan que en los últimos 100 años, nuestro planeta ha sido visitado por lo menos por 60 razas o especies distintas de extraterrestres, y que actualmente hasta 25 razas de extraterrestres conviven camuflados entre nosotros y son parte activa de nuestra sociedad. Es muy importante recordar que cualquier información relacionada con visitantes extraterrestres pertenece al campo de la ovnilogía o ufología y las teorías de conspiración. La ciencia convencional, los gobiernos y las distintas agencias de investigación y seguridad no han confirmado la existencia de estas razas ni su interacción con los seres humanos. Prepárate para un viaje increíble a través de las 10 razas extraterrestres que, según los teóricos, más han interactuado con la humanidad. ¿Estás listo? Empecemos. En el número 10 tenemos a los insectoides. Las personas que los han visto describen a seres que se asemejan a mantis religiosas. Se dice que provienen de un sistema estelar muy lejano que todavía no ha sido identificado por las agencias espaciales o astrónomos de nuestro planeta. También se dice que pueden venir de otra dimensión. Se considera una de las razas más antiguas del universo. Sus características más notables son sus grandes ojos oscuros, cabeza triangular similar a las mantis, y su capacidad para la telepatía. Son seres delgados, altos, suelen medir de 2 a 3 metros de altura. Su piel es gruesa y quitinosa, de color verde, marrón o gris. Poseen de 4 a 6 extremidades, y sus manos tienen 3 o 4 dedos. Según las teorías, su propósito no está del todo claro. Se relacionan con algunos casos de abducción. Aparentemente no influyen en la política galáctica o terrestre, y sus interacciones son limitadas y específicas. Algunos creen que son observadores neutrales, científicos cósmicos que estudian la vida en otros planetas, incluida la nuestra. Otros sugieren que podrían estar involucrados en abducciones, no con malas intenciones, sino para estudiar nuestra biología y genética. Su apariencia puede ser intimidante, pero muchos relatos los describen como seres increíblemente inteligentes y calculadores, más allá de nuestra comprensión. Avanzando al número 9, tenemos a los felinoides o felidianos. Los felinoides son originarios de la constelación de Lira. Se dice que la especie más concretamente es Urma, pero esto ha generado división entre los ufólogos. Algunos dicen que los Urmag existen y otros lo niegan. Como su nombre lo indica, estos seres tendrían características felinas, similares a los tigres, leones o los gatos, pero con una figura antropomorfa. Son descritos como seres fuertes, de 4 metros de altura, elegantes, ágiles y con una gran conexión espiritual. Se cree que los felinoides son una raza pacífica y justa, con un fuerte código de honor, pero esta raza está preparada para la guerra y si las circunstancias lo requieren, se transforman en luchadores feroces e implacables. Su propósito en la Tierra, según los ufólogos, sería el de guías espirituales. Se piensa que han influido en civilizaciones antiguas, como la egipcia, donde los gatos eran venerados. Podrían estar aquí para ayudarnos a despertar nuestra conciencia y a entender nuestra conexión con el universo, enseñándonos sobre el equilibrio, la independencia y la intuición. En el número 8 encontramos a los avianos azules o aviares. Se cree que provienen de las Pléyades y que han ascendido a dimensiones superiores. Poseen tecnología avanzada y suelen usar dispositivos para sondear la mente y aprender idiomas rápidamente. Son seres altos, de entre 2 a 2 metros con 80, delgados,
con una boca y quijada semejante a un pico, piel azul posiblemente escamosa o plumas azules. Parecen humanoides con cabezas similares a águilas, halcones o aves acuáticas. Usan la telepatía e inician contacto a través de sueños y usan un lenguaje de señas específico. Son pacíficos y espiritualmente avanzados, interesados en la ascensión espiritual y tecnológica de la humanidad y la protección del planeta. Llegamos al séptimo lugar y encontramos a los arcturianos. Son, según creencias esotéricas, una avanzada civilización extraterrestre de la estrella Arcturus, en la constelación de Bootes o el Boyero. Son conocidos por su alta evolución espiritual, conocimiento en sanación, tecnología para viajes interestelares y su rol como guías para la humanidad. Las personas contactadas los describen como seres luminosos, de color azul o blanco, emanando constantemente un halo de energía, tienen figura antropomorfa, 3 dedos y no son altos, no suelen pasar del metro de altura. Sus capacidades telepáticas y telequinéticas son muy altas y vibran en frecuencias similares a los seres humanos respecto al amor, bondad y diplomacia. Son de naturaleza solitaria, no suelen interactuar con muchas otras razas. Los arcturianos son muy avanzados en procesos de sanación y ascensión espiritual. Se comunican telepáticamente y a través de frecuencias elevadas, no verbalmente. Actúan como guías y protectores, asistiendo a almas y al planeta en su transformación y ascensión a niveles más altos de conciencia. En el sexto puesto tenemos a los pleiadianos nórdicos. Es importante tener presente que los pleiadianos son varias razas originarias del cúmulo estelar de las Pléyades, en la constelación de Tauro, pero los nórdicos son una de las razas más mencionadas en los círculos de contacto. Se les describe como seres de apariencia física muy similar a las mujeres y hombres nativos de Escandinavia. Su estatura varía de 1,90 a 2,20 metros. Tienen cabello rubio o castaño claro, suelen llevar el cabello largo, sus ojos son de colores claros, verde, miel o gris, pero predomina el azul. Suelen describirse como seres bellos, de complexión atlética y musculosa, y siempre joven. Aparentemente no envejecen. Se dice que son una raza muy evolucionada espiritual y tecnológicamente. Su propósito principal sería ayudar a la humanidad en su proceso de ascensión espiritual. Según los contactados, nos ofrecen su sabiduría para que podamos superar nuestras propias limitaciones, resolver nuestros conflictos y crear un mundo más pacífico y armonioso. Se preocupan por las consecuencias de nuestras guerras y por el posible uso de armamento de destrucción masiva. Aparentemente, se comunican constantemente con gobiernos de nuestro planeta, pero son casi siempre ignorados. Son vistos como nuestros hermanos mayores cósmicos, preocupados por nuestro bienestar y nuestro futuro como especie. Se les atribuye un rol de guías espirituales y pacíficos que intentan elevar la conciencia humana, con influencia moral, pero no de control. Llegamos al número 5, con los sirianos, provenientes del sistema estelar de Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Los sirianos son otra raza que supuestamente ha tenido un gran impacto en la historia de la humanidad. Se les describe de varias formas. Los sirianos están compuestos de muchas razas, siempre de figura antropomorfa, sin pelo, con rasgos físicos que recuerdan a seres acuáticos, anfibios y reptiles. No suelen pasar de 1,60 m de estatura. Son conocidos por su avanzado conocimiento en campos como la medicina, la genética y la astronomía. Se cree que compartieron parte de su sabiduría con civilizaciones antiguas como los egipcios y los mayas, ayudándoles a construir sus impresionantes monumentos y a desarrollar sus calendarios. Su propósito sería el de compartir conocimiento técnico y espiritual para acelerar nuestro desarrollo como civilización, actuando como mentores cósmicos. El cuarto lugar es para los liranos.
Según algunos contactados, hay dos razas de liranos que han interactuado con los seres humanos, una de tipo felinoide y otra similar a nuestra especie humana. Los liranos humanoides son considerados como la raza ancestral o semilla, de la cual descienden muchas otras razas de seres con apariencia humana en nuestra galaxia, incluida nuestra propia especie, Homo sapiens. Originarios de la constelación de Lira, se dice que fueron los primeros en desarrollar una civilización avanzada en esta parte del cosmos. Físicamente, se les describe con una gran variedad de apariencias. Su cabello puede ser rojo, rubio platino o blanco. Sus ojos pueden ser verdes, amarillos o rosado, muy brillantes. Su estatura va de los 2 a los 2,50 metros. Debido a antiguas guerras galácticas, tuvieron que dispersarse y colonizar otros sistemas, como las Pléyades, Sirio y la propia Tierra. Su legado es el de ser los sembradores de vida. Su propósito, más que una intervención directa, habría sido iniciar el viaje de la humanidad, dejando una herencia genética y espiritual que aún resuena en nosotros. Llegamos al top 3 de nuestra clasificación, y encontramos una de las razas más controvertidas. En el tercer lugar tenemos a los famosos Anunnakis. Gran parte de la historia de los Anunnakis proviene de las antiguas tablillas sumerias, interpretadas por autores como Zecharías Sitchin. Es importante estudiar y analizar con mucho cuidado la obra de este autor, ya que muchos aseguran que Sitchin tradujo las tablillas sumerias de manera muy conveniente para que coincidiera con sus propias creencias o convicciones. Según la traducción e interpretación de las tablillas de arcilla de la civilización sumeria, los Anunnakis vinieron del planeta Nibiru, un supuesto planeta en nuestro sistema solar con una órbita muy larga. Se les describe como seres humanoides, muy similares a las mujeres y hombres caucásicos de la actualidad. Altura promedio de 3 a 3,60 metros, complexión atlética, de cabello largo, castaño oscuro o negro y ojos oscuros. Los hombres solían lucir una larga y frondosa barba. Algunos Anunnakis tenían alas o estaban provistos de algún equipo tecnológico, parecido a alas que les permitiría volar y lucir como ángeles. Llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años. ¿Qué querían los Anunnakis en nuestro planeta? ¿Cuál era su objetivo? Extraer oro, un mineral que necesitaban para reparar la atmósfera de su planeta. Y aquí viene lo más polémico. Para llevar a cabo esta tarea, se dice que manipularon genéticamente a los homínidos primitivos para crear una raza de trabajadores, dando origen al Homo sapiens, es decir, a nosotros. Según esta teoría, somos, en esencia, una especie esclava creada por ellos. En el número 2 de nuestro podio tenemos a los famosos grises, quizás la imagen más icónica del extraterrestre moderno. Se dice que provienen del sistema estelar Zeta Reticuli. Esta teoría de su procedencia está basada en la interpretación de un mapa estelar dibujado por Betty Hill, una mujer que aseguró haber sido abducida, y a la cual los grises le mostraron en un mapa estelar sus rutas de comercio, exploración y lugar de origen. Hay dos tipos de grises, uno alto, de 1,80 m, y otro bajo. Los grises bajos miden entre 60 centímetros y 1,20 m, y son los que más interactúan con nuestra especie. Su piel es de color gris, marrón o blanca. Su cabeza en forma de pera es desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo. No tienen pelo y no se identifica género femenino o masculino en su especie. Poseen enormes ojos oscuros y almendrados, extremidades largas y delgadas de 3 o 4 dedos. Los grises son los protagonistas de la mayoría de los relatos de abducción. Su propósito parece ser puramente científico y de supervivencia. Se cree que su raza está muriendo, incapaz de reproducirse, y que están aquí para crear híbridos usando ADN humano y así poder asegurar su futuro. Para ello, recolectan material genético humano.
Aunque sus métodos son aterradores para quienes los experimentan, algunos teóricos sugieren que no actúan con malicia, sino por una necesidad desesperada de preservar su especie. Finalmente llegamos al número 1. En la primera posición de nuestro podio, encontramos a los reptilianos. Esta es una de las teorías de conspiración más extendidas y populares. Su origen es un misterio. Algunos aseguran que los reptilianos provienen de la constelación de Draco o el dragón, más concretamente de la estrella Tuban o Alpha Draconis. Otros dicen que estos seres son nativos de la Tierra y que han vivido ocultos durante milenios. Se dice que son seres humanoides con rasgos de reptil, piel escamosa, ojos con pupilas verticales y una naturaleza de sangre fría. Su piel suele ser verde, marrón, gris o negra. Son seres fuertes, musculosos y altos. Su altura va de los 2,50 metros a los 4 metros. Aparentemente los reptilianos organizan sus grupos sociales en niveles o castas de jerarquía y poder. En la cima de esta jerarquía reptiliana están los draconianos. Estos seres suelen tener piel dorada, roja o blanca. Tienen alas y su altura va de los 5 a los 7 metros. Los draconianos son seres implacables, que siempre muestran su poder y están dispuestos a aniquilar a sus enemigos sin ningún tipo de contemplación. Su propósito, según los teóricos, es el control total del planeta Tierra y toda especie que lo habite. Tienen un proyecto en el cual los seres humanos somos sus sirvientes sin que nos demos cuenta de ello. Crean los escenarios perfectos para que la humanidad sufra, ya que ellos pueden crear energía y alimento a base de nuestro sufrimiento y dolor. Se cree que son maestros del engaño y el cambio de forma, y que se han infiltrado en las más altas esferas del poder mundial. Gobiernos, finanzas, medios de comunicación. Su objetivo final sería esclavizar a la humanidad y gobernar el planeta desde las sombras, alimentándose de nuestra energía negativa, como el miedo y el odio. Dentro de algunas teorías de conspiración, especialmente en círculos de ufología extrema, se afirma, sin pruebas, que los reptilianos se alimentarían de humanos. No existe evidencia real de esto y se trata únicamente de una narrativa conspirativa. Para finalizar, es importante mencionar algunas agrupaciones como el Concilio de Andrómeda, la Hermandad Blanca o la Federación Galáctica. Aparentemente, estos grupos de razas extraterrestres están en contacto con varios individuos de nuestro planeta y mantienen una actitud positiva hacia la especie humana. Estas agrupaciones son la combinación de pleyadianos, sirianos y otras razas benévolas, que ven potencial en la raza humana y quieren que nos liberemos y evolucionemos espiritual y tecnológicamente. Aunque no es una raza única, este colectivo representa la esperanza en el cosmos. Se les describe como seres de luz altamente evolucionados que operan desde dimensiones superiores. Su propósito principal es proteger a la Tierra de influencias negativas y ayudar a la humanidad a elevar su conciencia para unirse a la comunidad galáctica. Actúan como nuestros protectores y guías silenciosos, respetando nuestro libre albedrío, pero interviniendo cuando el equilibrio cósmico está en riesgo. Pues, ahí lo tienes. Un recorrido por las 10 razas extraterrestres, que según la ovnilogía o ufología, más han interactuado con los seres humanos. Desde creadores y guías hasta controladores y científicos desesperados. Recuerda, todo esto es un fascinante campo de teoría y especulación. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que alguna de estas razas podría ser real? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. No te pierdas nuestros próximos vídeos de misterio, desarrollados con inteligencia artificial y animación 3D.